Mira, Lean Construction en realidad es una filosofía de trabajo que arranca con Toyota a casi principios del 1900. Toyota era una familia que tenía una fábrica de telares en Japón y a principios del siglo empieza a desarrollar la automatización de esos telares, ¿no? En 1930 una de la familia Toyota viaja a Estados Unidos y decide incursionar en la industria automotriz. Justo cuando empiezan a trabajar en la industria automotriz se desata la Segunda Guerra Mundial. Así que una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, con una fábrica de autos instalada, deciden emprender a ver de qué modo podían eficientizar todos sus procesos. El gran paradigma que ellos cambian es que la máquina más importante que ellos desarrollan son los procesos de trabajo, no tanto las herramientas propiamente dichas. Y eso fue una revolución que arrancó en 1950, que en los 80, cuando Estados Unidos empezó a ver autos Toyota por todos lados, empezaron a estudiar. Viaja gente del MIT, de la Universidad de Estados Unidos a Japón, a estudiar los procesos de Toyota. Y ahí sale un libro que la verdad que recomiendo mucho, se llama La máquina que cambió el mundo, que habla sobre el Toyota Production System o el sistema de producción de Toyota. El sistema de producción de Toyota es un sistema que es interesantísimo para estudiar y hace un cambio en la paradigma de lo que es la manufactura a nivel internacional. Así que con casi 70 años de desarrollo de ese sistema, que hemos escuchado cosas como el Just in Time, que a lo mejor muchas veces lo hemos escuchado, que viene de la parte de la industria. En principio de los 2000, 3 personas, Glenn Ballard en la Universidad de Berkeley, Craig Howell en la Universidad de Stanford y Lori Koskela en Suecia, empiezan a pensar de qué modo podían utilizar toda esa experiencia de ya casi 70 años en Toyota y aplicarla a la construcción, que como todos sabemos es una de las industrias que más desperdicio tiene, ¿no? Y desperdicio entendido en el concepto de, che, nos cuesta mucho entregar las obras en tiempo, en forma y en los costos previstos, ¿no? Es muy habitual hablar y que se escuche eso. Ellos arrancan con un dato que para mí es revelador, que el 54% de las tareas que planeamos no se cumplen en la planificación de nuestros proyectos. Y a partir de ahí empiezan a ver de qué modo pueden utilizar toda esta experiencia en la construcción. Y el arquitecto Bertollas nos va a profundizar en las distintas técnicas que usa el sistema Lean para lograr esta planificación colaborativa. Los distintos tipos de conversaciones que se generan justamente en los distintos momentos de la planificación de la obra y del proyecto, y también en la importancia de establecer un marco de confianza en todos los agentes que intervienen en la obra, desde el arquitecto hasta los proveedores y fundamentalmente en los obreros. Una de las primeras herramientas que utilizan en pos de trabajar sobre este problema de la planificación es lo que se llama un sistema de planificación, en inglés se llama Last Planner, o sistema de planificación del último planificador. Que la base o lo más importante es entender de que se utilizan sistemas de planificación colaborativa con las personas. El último planificador es la persona que va a hacer el trabajo propiamente dicho. Y a partir de ese momento empezar a eficientizar mucho, más que nada basado en el compromiso de la persona que va a hacer el trabajo con la planificación. Uno de los ejes fundamentales de lo que es la implementación Lean en las obras es el respeto por las personas. Tenemos que entender que la base, el eje de todas nuestras obras son las personas, son nuestros obreros. Y muchas veces nosotros nos vinculamos a ellos y construimos una relación basada en la desconfianza mutua. Entonces, el sistema de planificación de Lean lo que establece es poder generar 5 conversaciones interconectadas entre cada una de ellas, tendientes a tratar de que en cada una de las conversaciones estén las personas necesarias para tomar las decisiones en ese punto. Entonces, la primera conversación la vamos a tener con el propietario de la obra, donde vamos a definir los hitos fundamentales de la obra. La segunda conversación seguramente se va a integrar la empresa constructora y vamos a empezar a construir el podemos hacer,
lo que en la primera instancia con el comitente construimos el deberíamos hacer o vamos o debemos hacer, ya con la empresa empezamos a construir el podemos hacer. Ya en la tercera instancia integramos a los capataces y con ellos empezamos a construir lo que se va a llamar el vamos a hacer. O sea, empezás a establecer un método proactivo de planificación construyendo un futuro. Después, la herramienta en el concepto de la mejora continua, muy japonesa del modo de trabajar, tenemos una reunión semanal a donde lo que hacemos es medimos de las planificaciones que hicimos, cuáles hicimos y cuáles no hicimos. Y de las que no hicimos, medimos las causas de no cumplimiento. Eso es tendiente a este concepto de la mejora continua y para no pisar la misma piedra dos veces. Si estamos viendo que en nuestra planificación hay alguna causa de no cumplimiento que se viene repitiendo, modificarla. Es tan sencillo como eso. Y también le preguntamos al arquitecto Bertolla sobre los famosos 5 principios de este sistema de Lean Contraction. ¿Cuáles son estos principios y por qué son importantes? Después el Lean, en términos generales, tiene 5 principios fundamentales que son interesantísimos para desarrollarlos. El centro es, como hablábamos recién, el respeto por las personas. Después trabaja mucho sobre el concepto de la mejora continua. El trabajar sobre flujo, trabajar sobre valor, que es muy importante. ¿Qué es valor? Y a partir de eso empezar a construir todo el proceso de construcción. Después trabaja sobre eliminar desperdicios. Se dice que nosotros tenemos 8 desperdicios fundamentales a los cuales tenemos que atacar, como o que el trabajo espera a las personas o que las personas esperen al trabajo. Una cosa que se dice siempre, la gente caminando no está trabajando, y así podemos ir detectando un montón de desperdicios. Y por último, lo más importante, que es optimizar el conjunto. Es muy difícil pensar en optimizar una sola parte del proceso de una obra. Tenemos que entender de que una obra de construcción es una cadena que empieza a lo mejor con un comitente, sigue con un arquitecto, va con un ingeniero y después empiezan a aparecer todas las partes de la obra. Entra una empresa constructora con sus capataces, con sus contratistas, los proveedores que nos proveen de materiales. Eso es una cadena, es un sistema que es importantísimo que entendamos y que cada uno, por más que esté en un rol muy específico, tiene que entender que hay otra persona que está dependiendo del trabajo de él. Muchas veces lo que decimos cuando pensamos el concepto de valor es entender quién es el cliente de mi trabajo. Cuando hablamos de cliente, lo más común es pensar en la persona a la cual estamos construyendo la casa. Nosotros lo que trabajamos sobre el concepto de cliente, que cliente es aquella persona, rubro, proveedor, que está después de vos. Entonces, si yo soy un albañil que estoy levantando las paredes, mi cliente es el plomero o el electricista que viene después. Si vos no haces bien tu trabajo, si no dejas las paredes bien alineadas, el que va a tener un problema va a ser después. Lo mismo, ese mismo plomero o electricista tiene que tener su cliente, va a ser el que va a hacer el revoque. Entonces, si logramos sensibilizar a cada una de las partes de la cadena para entender que su cliente es el que viene después, vamos a trabajar en pos de eficientizar toda la cadena en su conjunto. Y a veces sentimos que cuando hablamos de inteligencia artificial, de IPD, de las investigaciones de las principales universidades en la industria de la construcción, estamos hablando en términos de un futuro lejano. Pero lo cierto es que tanto el sistema BIM de modelaje que se está aplicando en la industria de la construcción como el sistema de Lean Contraction ya están llegando a la región, ya se están realizando algunas experiencias en Argentina y también los estados están mirando de cerca para tratar de implementar todos estos progresos que tienen que ver con el manejo de las obras públicas para lograr mayor eficiencia y menores gastos en la industria de la construcción. Le preguntamos al arquitecto Bertolla cómo se está implementando este sistema aquí en la región. La verdad que la implementación Lean es... el Lean Manufacturing, hay mucho desarrollo en todo lo que es la Argentina. En Lean Construction somos pocas las empresas que lo estamos implementando, lo cual me da muchas más ganas y el desafío es mucho mejor. Por eso es la invitación a que se sumen a esta filosofía, a este modo de pensar. Nosotros en la Cámara Argentina de la Construcción, conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción, hablamos lo que se llama el Lean Forum,
que es una primera mesa de las personas que estamos trabajando con esta metodología para ver de qué modo podemos hacer para que más gente se sume. Después, por otro lado, también hace 2 semanas yo estuve en el Congreso Internacional del Lean Construction en Estados Unidos, y lo que el Lean Construction Institute, quien es quien organiza ese congreso, nos pidió que empecemos a redactar el capítulo Argentina del Lean Construction. O sea que a partir de ahora y de cara al año que viene vamos a tener 2 grandes organizaciones que van a estar tendientes a poder difundir de esto. Nosotros actualmente, y con la gente de Ilicia, que es la empresa constructora con la que nosotros trabajamos, tenemos implementado en nuestras obras el Lean, y la verdad que hemos notado un montón de cambios positivos en cuanto a la comunicación, la confianza y la responsabilidad con cada una de las partes con respecto a la obra en general.